estaba destinada a brillar, a ser una gran mujer. La chica entró en el banco a depositar dinero, pero no salía más. Como era habitual, una pareja en un vehículo ingresó al motel Regios de Lambaré. Él quería con ese dinero fugarse a la Argentina. Lourdes María Rosana Pino González tenía 22 años y formaba parte de esa juventud de los 90 que comenzaba a disfrutar de los albores de la democracia. Una joven hermosa, escultural, con un carisma único, con una proyección inmejorable. Una persona muy querida en su círculo de amigos, alegre, sonriente, una hija y hermana ejemplar. Tenía todo. Su vida parecía ser de ensueño. Y además trabajaba para una de las empresas más renombradas de la época, de la cual incluso ella era la imagen. Las famosas prendas Waldrin. Lourdes lo tenía todo. Estaba destinada a brillar, a ser una gran mujer. Pero repentina e inexplicablemente, ese brillo se apagó para siempre y de la peor manera posible. El caso de Lourdes Pino es, sin lugar a dudas, uno de los crímenes más recordados por nuestra sociedad, por el perfil de la víctima, por los ribetes del caso y por la manera en la que ocurrió. ¿Y por qué no? Por la manera en la que terminó también su verdugo. Una irónica tragedia. Tras completar la secundaria, Lourdes Pino se incorporó a la empresa Waldrin, de la cual su tío era gerente. Esa marca era una de las más renombradas de la época. Lucir sus prendas era todo un privilegio. Por el nivel de confianza que tenía, a Lourdes le encomendaron tareas administrativas sensibles, como por ejemplo transportar y depositar el dinero de la recaudación de la empresa Waldrin. Sin embargo, era también habitual ver a Lourdes Pino en eventos publicitarios e incluso llegó a ser una de las imágenes de las famosas prendas Waldrin. Era la mañana del lunes 26 de julio del año 1993. Lourdes Pino, como ya era habitual, salió del local de la empresa Waldrin en el barrio San Vicente de Asunción como para dirigirse a depositar un caudal de 12 millones de guaraníes en efectivo y 65 millones de guaraníes en cheques. Debía depositar esa plata en el Banco Real, en pleno microcentro capitalino. Su acompañante habitual, su compañero y amigo, el conductor Carlos Paiva, quien nunca siquiera tuvo una queja en su desempeño laboral. Como era rutinario, salieron a las 9 de la mañana del barrio San Vicente. Debían hacer un viaje que no tardaría más de 10 minutos. Sin embargo, esos 10 minutos se convirtieron en 1 hora, en 2 horas, en un día. Los momentos pasaron a ser eternos. Lourdes Pino nunca más regresó. Carlos Paiva contó
que efectivamente llegaron hasta el centro, pero que como él no encontró estacionamiento, bajó a su compañera unas cuadras antes del banco y que se dirigió a buscar un lugar para aparcar en ese momento muy congestionado centro de Asunción. Supuestamente la esperó por varios minutos y como Lourdes no regresaba, la demora se hizo prácticamente eterna para él. Como Lourdes Pino era la hija de un comisario principal de la policía y como también manejaba habitualmente dinero de la empresa, se tejieron varias conjeturas. ¿Qué pasó con Lourdes? ¿Fue asaltada? ¿Se trataba acaso de un secuestro extorsivo? Nadie entendía lo que pudo haber pasado con la hermosa señorita que se encontraba desaparecida. Carlos Paiva en todo momento sostuvo su coartada de que su compañera simplemente no regresó al lugar donde debían encontrarse para volver juntos a la empresa. Sin embargo, Paiva tampoco nunca dejó de ser sospechoso. La búsqueda de Lourdes Pino desató una gran incertidumbre en la sociedad. Todos los medios de prensa de la época hablaban de un posible secuestro, un delito que en ese momento era impensado aún en Paraguay, que vivía los primeros años de una democracia. Múltiples conjeturas hubo en torno a la desaparición de Lourdes Pino. La primera sugería de un secuestro extorsivo. Pero ¿para qué llevarse a una joven si la intención era robar la plata de la empresa? No tenía sentido. ¿Por qué no simplemente robar el dinero y ya? La otra hablaba de la posibilidad de que Lourdes pudo haber escapado con un amante. Pero ella en ese momento tenía una relación de noviazgo que gozaba de muy buena salud. Prácticamente ya estaba comprometida. Lo último, que la hermosa señorita escapó con la plata de su empresa, Waldrin. Pero ¿cuántas otras veces anteriormente Lourdes tuvo en su poder mayor cantidad de dinero? Esa vez ella manejaba 12 millones de guaraníes. Le iban a ser suficientes para ¿cuánto? 1, 2 meses. Tampoco cerraba. En medio de la desesperación de su familia y de los investigadores, 48 horas después de que fue reportada la desaparición, surgió una nueva pista, una nueva teoría en realidad, que sugería que Lourdes podría haber sido secuestrada por un pretendiente despechado. Resulta ser que la familia aportó el dato de que como Lourdes era muy bonita, siempre tenía muchos pretendientes, pero había uno en particular que era insistente con ella y al cual Lourdes rechazaba una y otra vez. Entonces se dijo que tal vez, molesto por los rechazos consecutivos, este joven pudo haberse llevado a Lourdes Pino a la fuerza. Sin embargo, esa teoría también quedó pronto descartada. Sin rumbo, la policía apeló a volver a interrogar a los compañeros de Lourdes. Los agentes regresaron al local de la empresa Waldrin. Dialogaron de vuelta con cada uno de los testigos. Y nada. Ninguno aportaba un dato que fuera nuevo, a diferencia de lo que ya se sabía. Todo parecía ser que ya fue revisado y Lourdes seguía desaparecida. Mientras tanto, la búsqueda entonces se amplió. Ya no solamente se circunscribía a Asunción, sino que fue expandida a ciudades del interior del país, buscando alguna pista, pero de vuelta, nada.
parecía ser como que a Lourdes se la tragó la tierra. Mientras tanto, el verdadero responsable, agazapado, estaba atento a los movimientos de la policía, como tratando de vaticinar los próximos movimientos de los investigadores para él dar el suyo, confiado tal vez hasta ese momento de que el cuerpo de Lourdes no sería encontrado. Según él, según manifestación de Carlos Paiva, que la chica entró en el banco a depositar dinero, pero no salía más. Entonces, él supuestamente le esperaba afuera, entonces ya que no salía la chica, entonces él comenzó a rodear la manzana para esperarle si no estaba por ahí. Y luego ya se fue a comunicar a su patrón que, en fin, que no apareció más Lourdes Pino, no sabe dónde se quedó. Y entonces le dije al patrón, bueno, llamó a la tercera, que es la comisaría jurisdiccional, y ahí le llevaron demorado a Carlos Paiva. Le tomaron la declaración y que después le trajeron también al novio de la chica a demorarlo, que también no sabía nada porque el novio estaba trabajando y le demoraron también al novio, en fin, le hicieron las preguntas de rigor también y no sabía nada y bueno, y le tenía ahí demorado hasta que ya no le podían detener por más tiempo porque había una ley y le tuvieron que largar. Pero él manifestó, se mantuvo en su coartada. Lourdes Mendoza, compañera de trabajo de Lourdes Pino en la sección publicidad de la firma comercial, dijo que nunca notó nada anormal en la desaparecida y señaló que poco antes del supuesto secuestro se había comunicado con ella telefónicamente. Ayer a la mañana no la vi, pero hablé por teléfono con ella y estaba bien, refirió Lourdes Mendoza, explicando que además de trabajar en la sección publicidad, se encargaba de depositar el dinero en el Banco Real. Con el mismo chofer y la misma camioneta, ella siempre hacía el depósito a la misma hora, de diversas cantidades de dinero. Todos sabíamos en la fábrica que cómo se manejaba eso. Ella se encargaba de eso porque era la sobrina del director y él le tiene mucha confianza, explicó la mujer. Estábamos atentos y después vino el patrón también y vino el papá también en mi despacho pidiéndome auxilio. Me dice el comisario Pino que es un señor muy bueno, una persona muy buena. Me dice mi comisario principal, sinceramente yo confío en usted y si pueden agarrar este caso porque ayer no se aclaró nada todavía. El papá de Lourdes Pino, comisario. Era en ese momento también comisario. Comisario. Menos antiguo. Menos antiguo, un comisario menos antiguo que yo. La policía tenía la potestad de mantener demorado por 48 horas a la última persona que estuvo con ella y por ende el principal sospechoso, su compañero Carlos Paiva Gómez. Efectivamente, tras mantenerse firme en su versión, que no ofrecía elementos débiles para una presunción de la policía, Carlos Paiva fue liberado el miércoles siguiente, el 28 de julio de 1993. Estábamos atentos. Después ya comenzó, me llama el general Sánchez, me dice, Flores, este caso no se está aclarando, se está alargando y quiero que usted tome el procedimiento. General Sánchez, el jefe de policía. Lo que sería hoy el comandante. El comandante de la policía, general Sánchez. Y bueno, agarre usted el procedimiento, hágase cargo del procedimiento. A su orden, mi general, le dije, y bueno, ahí comenzamos a trabajar. Y pedí el informe, la declaración a la tercera de Paiva, donde manifestó que supuestamente entró en ese banco y que fue posiblemente secuestrada. Mandé un personal al banco citado donde supuestamente tenía que depositar dinero y ella no ingresó ahí. Ahí comenzó el drama. Primera mentira de Carlos Paiva. Ahí comenzó. Eso ya ahí nos llamó la atención y ya bueno, aquí ya
lo que dijo la tercera no es cierto, porque la chica no entró a depositar en el banco. Mientras todo esto ocurría, el verdadero responsable observaba atento los movimientos de la policía, de la familia y de la prensa, tratando también él de anticipar los movimientos de los investigadores. Hasta ese momento confiado en que no sería descubierto y que Lourdes no aparecería. Hasta ese momento todavía no le detuvimos a Carlos Paiva. Después esperábamos, dimos una tregua y entonces organizamos, pues yo organicé investigaciones. En eso me llama la comisaría 13, había sido el del hotel, ahí el motel donde estaba, le llamaban a la 13 por ser la jurisdicción. 13 y está enramada. Está enramada, que había un olor insoportable en tal habitación. Bueno, enseguida me avisaron, la 13, y fuimos ahí. Y le llamé a nosotros que estaba en su domicilio, Peyuque, vengan. Y ahí ya fuimos. Ahí le comuniqué al juez de turno de esa época, creo que era Cristóbal Cache de Fruto. Rodríguez Baucha, sí, así es. Entonces le comuniqué y ellos nos daban el respaldo suficiente, porque cuando eso había respaldo suficiente del Poder Judicial a la policía. Jueves 29 de julio de 1993. Lourdes Pino llevaba 3 días desaparecida. Como era habitual, una pareja en un vehículo ingresó al motel Regios de Lambaré. La pareja avanzó hacia la habitación 9. Metieron su vehículo, vino el guardia y cerró el portón por ellos. La pareja entró a la habitación, pero rápidamente espantada por un olor que no era habitual, un olor raro, que hasta ese momento todavía no era determinante. Sin armar demasiado escándalo, la pareja pidió que le cambiara de habitación. Vinieron los empleados y trasladaron a los clientes a la habitación contigua. Entonces llegó la orden de revisar la pieza. ¿Qué era lo que andaba mal? ¿Qué era lo que acababa de espantar a los huéspedes ocasionales? Una limpiadora recibió la orden de revisar la pieza y de limpiar eventualmente lo que estuviera incomodando a los clientes. Empezó por el baño, lo normal. El baño estaba en perfectas condiciones, acababa de ser limpiado. Los elementos de aseo también recientemente lavados. ¿Qué podría ser? La sábana, impecable, limpia. Una frazada, acomodada en el lugar correspondiente, intacta. ¿Qué más podría ser? La habitación era prácticamente nueva, acababa de ser remodelada. Se trataba de una pieza relativamente de lujo. De hecho, la cama tenía una base de mampostería fija por el suelo. El último lugar que quedaba era precisamente la cama. La limpiadora movió la sábana, luego movió la parrilla y de repente empezó a detectar un olor cada vez más característico. En un momento dado, al remover la parrilla de la cama, lo que encontró en el hueco entre el piso y la cama fue simplemente perturbador y echaría por tierra las esperanzas de encontrar con vida a Lourdes María Rosana Pino González. Y finalmente ocurrió lo que tanto se temía. Lourdes fue encontrada muerta.
Ya fuimos al motel. Y ahí ya le pregunté quién era el portero en tal fecha. Fulano que no estaba de turno, le hicimos llamar. Y él vino, manifestó que ese día, a tal hora, entraba un vehículo Nissan de tal color, con la misma característica que tenía Carlos Paiva. El portero describió la Nissan Patrol de la empresa. Sí, que entró ahí en esa habitación. Y ahí ya le llamamos también al papá, al comisario Espino, pues, y ya le llamamos al médico forense. ¿Qué pensó ahí, comisario, cuando le dijeron que esa camioneta estuvo en ese motel? Y la verdad que en ese momento a mí y al personal también nos tranquilizó porque ya está prácticamente aclarado. ¿Y dónde está Carlos Paiva? En su domicilio. Ordené rápidamente para que se le busque y se le traiga. Cuando la policía llegó al motel Regios de Lambaré, la escena impactaba. El cuerpo de Lourdes ya estaba en un avanzado estado de descomposición. Llegaron los expertos quienes retiraron el cuerpo del hueco entre la cama y la parrilla. El momento más duro, cuando su papá fue a reconocer el cuerpo. Con el mayor dolor de su vida, tuvo que contestar afirmativamente cuando le preguntaron si se trataba de su hija. Lourdes fue encontrada vestida. No había indicios de que sufrió un abuso sexual previo a su asesinato. A partir de ese momento, la policía avanzó al siguiente. Recapturaron al principal sospechoso ya para ese momento. La última persona que estuvo con Lourdes, su compañero Carlos Paiva Gómez. Este fue traído de su casa del barrio Santísima Trinidad de Asunción, donde se estaba preparando para festejar el primer añito de su hijo, cosa que no ocurriría. Sin la necesidad de tener que tapar el cuerpo de su compañera Lourdes, porque estaba depositado en el asiento trasero de la camioneta, que tenía un polarizado muy oscuro, Carlos Paiva condujo desde Barrio Obrero hasta Itanramada, en un viaje de aproximadamente 10 minutos. Ingresó directamente a la única habitación que estaba disponible en ese momento en el Hotel Regios. Con la habitación número 9 del Motel Regios a su entera disposición, sin apuro, Carlos Paiva bajó el cuerpo de su compañera Lourdes. La introdujo a la pieza y depositó el cuerpo sobre un sofá. Posteriormente empezó a inspeccionar el lugar. Estaba buscando dónde deshacerse del cuerpo. Y como anillo al dedo le vino el descubrimiento que hizo. Notó que había un hueco entre el piso y la parrilla de la cama. Era el sitio perfecto. Era simplemente deshacer la cama y depositar el cuerpo de Lourdes en el lugar. Le tomó 7 minutos desmontar la cama y trasladar el cuerpo de Lourdes, que fue acomodado en el lugar como si estuviera dentro de un ataúd. Luego, Carlos Paiva volvió a hacer la cama, pero como para darle una perspectiva realista a su visita al motel, dejó desarreglada la cama, como para que se entendiera que efectivamente una pareja acababa de pasar por esa habitación. La policía sospechó en aquel momento que Carlos Paiva tenía la intención de que culparan del homicidio al novio de Lourdes Espino. Él quería hacer aparentar como que la mujer fue hasta el motel con el novio y que este último fue el asesino. Una vez encontrado el cuerpo, este fue trasladado hasta el Instituto de Anatomía Patológica del Hospital de Clínicas, que cuando eso funcionaba en el barrio Sajonia de Asunción. Simultáneamente, Paiva estaba siendo trasladado a la base del entonces Departamento de Investigación de Delitos. El cruce de información que se generó en ese momento con lo que dijo Carlos Paiva ya detenido
y con lo que informó el médico forense que inspeccionó el cuerpo, daría la pista definitiva para tratar de cerrar este horrendo crimen. La doctora Marta Oviedo de Duarte, del Laboratorio de Criminalística de la Policía, explicó que las evidencias llevadas allí fueron sometidas a un análisis. Tomando el arma homicida, un grueso cabo de cobre forrado con un plástico negro que se usa para el acople de baterías, dijo que en él se hallaron en cierta sección restos epiteliales, o sea, restos de piel. Mediante aspiradoras se tomaron también muestras de cabello en la parte trasera del vehículo y el análisis dio positivo. Dijo la doctora que se hallaron características muy semejantes a las de la víctima. Mediante un haz de luz ultravioleta dirigida en el asiento, pudieron detectar la presencia de una mancha. Una reacción química aplicada sobre ella en forma directa, consistente en una técnica nueva, les permitió determinar la presencia de sangre, a pesar de que, según las manifestaciones del victimario, había sido limpiada. Le llamé para que inmediatamente el personal de civil hacia Trinidad, cerca de IPS, le trajeron a Carlos Paiva, detenido. Y ahí ya por el camino le hicieron la guerra psicológica por investigaciones. Él tenía venía investigaciones después del gobierno, era... tenía una reputación. Una reputación bastante... Bueno, entonces ya le hicieron la guerra psicológica, es declarar por alguien, porque tenemos un nuevo jefe, y ese es un... y fieras y nada, ese no le va... Mejor declarar bien y allanar, para que tenga una atenuancia. Cuando eso nosotros ya practicamos la famosa delación premiada. Vino el Paiva, entró, ya hicimos el levantamiento del cadáver, vino el médico forense, en fin, todos esos procedimientos legales ya hicimos todo. Vinimos a investigaciones y ya le trajeron ya a Paiva ahí en la sala. Temblaba como oca, Paiva. Tranquilícese, Paiva, le dije. Yo le había dado una oportunidad, el hecho ya está aclarado, y si usted hace una declaración a su favor, va a tener una atenuancia, le dije. Va a tener una atenuancia, eso es importante, en homenaje a su familia, le dije. ¿Le hablaba en guaraní, en castellano? En guaraní, en castellano. ¿Me puede dar un tiempo de descansar? Quiero tomar agua y descansar un poquito. ¿Cómo no? Núñez le dije, llévelo ahí en la sala, que llévele agua, haga una meditación ahí. Paiva, le dije, haga una meditación profunda en homenaje a su familia, le dije, porque sinceramente le hago esta advertencia, le dije, vamos a entrar por la razón o por la fuerza, como dicen los chilenos, le dije. Se dirigió perturbado supuestamente a su casa del barrio Santísima Trinidad. Se reunió con su esposa y reanudó la planificación del cumpleaños de su pequeña hija, que estaba a punto de cumplir su primer añito. Pero esta historia adquiriría un giro definitivo otras 24 horas después. El jueves 29 de julio de 1993, el caso Lourdes Espino tomaría un rumbo definitivo. Tras dejar abandonado el cuerpo, Carlos salió con la camioneta Nissan Patrol, condujo por 5 minutos hasta que se introdujo a la zona del Cerro Lambaré. Estacionó su camioneta en la cúspide del cerro y empezó a inspeccionar el vehículo por dentro. Notó que había manchas de sangre resultantes de la boca de Lourdes y que además había orín por una parte del tapizado. Eran vestigios del cruel asesinato que acababa de ocurrir adentro de la camioneta. Tomó un trapo y empezó a limpiar cuanto pudo, como para tratar de borrar evidencia. Luego abandonó la camioneta momentáneamente, caminó hacia la zona de los matorrales, siempre en el cerro, revisó la cartera de Lourdes y empezó a esparcir los documentos y las hojas de cheques
que su compañera debía haber depositado. Incluso tiró la cartera que aún contenía la plata que pertenecía a Lourdes Pino, poco más de 250.000 guaraníes. El cuerpo de Lourdes Pino ya había sido encontrado en el Motel Regios de Lambaré. Su compañero Carlos Paiva Gómez ya había sido detenido en su casa del barrio Santísima Trinidad. El caso parecía caminar hacia un probable esclarecimiento. Sin embargo, el interrogatorio de Carlos Paiva pronto aportó mayores indicios a los investigadores. Su coartada se debilitaba. Su versión tenía agujeros por todos lados. Era inminente que lo iban a quebrar. En un último intento por tratar de desligarse del crimen, Carlos Paiva finalmente reconoció que sí, que él ingresó al Motel Regios con su compañera Lourdes Pino, pero argumentó que ella se murió mientras estaban juntos en la cama y que se cayó y se desnucó. Lo que revelaría en ese mismo momento el resultado de la inspección del cuerpo fue sencillamente contradictorio. La inspección forense determinó que Lourdes fue estrangulada hasta la muerte. Contó que le ahorcó, que le trajo en una calle adyacente ahí, Félix Bogado y Novena, por ahí entró, que supuestamente se descompuso su vehículo y tomó un cable de acople, con eso le estranguló a ella, porque él creyó que ella tenía mucha plata para depositar. Pues según él quería con ese dinero fugarse a la Argentina, Carlos Paiva, según él, todo según él. Él quería fugarse porque más o menos dice que le dijo la chica que llevaba más de 120 millones, y no era así, era 12 millones de guaraníes en efectivo y unos cuantos cheques. Él le ahorcó, le llevó y metió en el reservado. Luego revisó la cartera, no tenía lo que ella dijo, entonces pidió una Coca-Cola, tomó una Coca-Cola ahí, y después se fue hacia el Cerro de Lambaré, ahí tiró toda la cartera. La investigación se estaba cerrando sobre Carlos Paiva. Para la policía era más que obvio que él la mató. Pero había tres preguntas fundamentales que se hacían los investigadores. ¿Por qué la mató? ¿Dónde la asesinó? ¿Y habrá actuado solo? Ya con las evidencias dispersadas en el Cerro Lambaré, Carlos Paiva tomó de vuelta la camioneta, arrancó el vehículo, bajó del Cerro Lambaré y manejó hasta el centro de Asunción. Se introdujo directamente a una casa de cambios en Palma, entre Chile y Alberdi. En ese negocio cambió los 12 millones de guaraníes con los cuales se había quedado tras matar a Lourdes y los cambió por dólares americanos, poco más de $6.000 en aquella época. Ese mismo monto fue transportado por Carlos Paiva hacia el local administrativo de la empresa Waldrin, en la calle 14 de Mayo de Asunción, en pleno centro histórico de nuestra capital. Como si nada hubiera pasado, Carlos Paiva llegó al edificio, saludó a sus compañeros y se dirigió hacia una dependencia interna, donde guardó el dinero en medio de una rejilla. Él planeaba recuperar el dinero en los próximos días. En la construcción de la hipótesis del crimen, que sería plasmada posteriormente para conseguir una condena contra Carlos Paiva, la policía sugirió un factor detonante. Mientras Carlos Paiva conducía la camioneta Nissan Patrol y a su lado se encontraba su compañera Lourdes Pino, el conductor supuestamente le tocó la pierna a su compañera. Él habría dicho que fue una reacción instintiva, pero eso molestó de sobremanera a Lourdes, quien también en una reacción hasta, si se quiere, natural, abofeteó a su compañero cuando éste conducía el vehículo. Esa acción
precedió a una discusión que sostuvieron durante varias cuadras Lourdes Espino y Carlos Paiva. Lourdes amenazó a Carlos con, primero, contarle del episodio al jefe de ambos, al dueño de la empresa Waldrin, pero también amenazó a Carlos con delatarlo ante su mujer. Estas acciones probablemente condujeron a Carlos Paiva a planificar sobre la marcha la muerte de su compañera. Justo vino en poder él, la chica, ese día para el depósito del dinero, pero le tenía también una rabia seguramente de Paiva. ¿Por qué, comisario? Y porque no le hacía caso. No le hacía caso porque la chica era, pues, según él, era muy soberbia, muy prepotente, porque ella era una chica muy linda, por supuesto, y le subestimaba a él. El móvil era el robo del dinero. Ese era el factor principal. Luego de desechar la cartera de Lourdes y los cheques que transportaban aquel día, Carlos Paiva condujo la camioneta Nissan Patrol de la empresa para la que trabajaba, Waldrin, y llegó a una casa de cambios de la calle Palma del microcentro de Asunción. En ese lugar cambió los 12 millones de guaraníes que debían depositar en un banco a dólares. Y luego se dirigió a otro edificio en el microcentro donde funcionaba la oficina administrativa de Waldrin. En ese lugar, en medio de una rejilla, el empleado Carlos Paiva escondió los dólares que había obtenido al cambiarlos por los guaraníes que transportaba Lourdes para depositar en un banco. Esa operación fue efectuada a las 12:05 del mediodía de aquel mismo día, lunes 26 de julio de 1993, de acuerdo con el recibo que fue encontrado posteriormente. Qué linda era Lourdes Espino. Hermosa señorita. Su asesino, su verdugo, Carlos Paiva. Eran compañeros de trabajo en la empresa Waldrin. Carlos fue condenado a 30 años, luego su sentencia se redujo a 25. Una bienvenida nada agradable tuvo el chofer Carlos Paiva a su llegada a la Penitenciaría Nacional de Tacumbú de parte de los reclusos, quienes en gran número intentaron propinarle una buena golpiza, según revelaron altas fuentes carcelarias. Paiva fue derivado a la cárcel tras permanecer 4 días arrestado en el local del Departamento de Investigaciones. Pasó la mayor parte de su confinamiento en la Penitenciaría Nacional de Tacumbú. Paiva era un preso normal, silencioso, solitario, pero que desde que ingresó como interno inspiraba confianza en los guardiacárceles y en los directores de turno del penal. Comisario, usted también fue director de la Penitenciaría Nacional de Tacumbú en 2003. Sí, estuve como director. Coincidentemente, Paiva fue recluso a su cargo de vuelta. De vuelta, así mismo, Iván. ¿Cómo fue aquel momento? ¿Cómo lo vio? Y otra sorpresa para mí y para él. Y cuando me vio entrar ahí, él ya nuevamente temblaba. Temblaba y no sabía qué hacer. Y se escondía de mí. Y viene el jefe de seguridad y me dice, ese Carlos Paiva es hermoso el director. Él estaba todo con moño, estaba bien vestido. Y bueno, me hice cargo, organicé toda la parte de seguridad, la parte del personal. Y después le hice llamar a Paiva. Y temblaba como hoja y me dice, señor director, quiero que vengo a pedirle disculpas a aquel caso. Se disculpó otra vez. Me pidió disculpas y también me agradeció por el buen trato que le hicimos en investigaciones
en aquel entonces. Para ocupar su tiempo, empezó a trabajar en la panadería de la cárcel. Luego pasó a la cocina. Su desempeño en la cocina lo llevaron a convertirse en una especie de chef en el penal. Era el encargado de alimentar no solamente a los directores de turno, sino también al personal de seguridad y a una parte de la población penal. Era uno de los internos denominados con privilegio. Gozaba de libertad absoluta para desplazarse dentro de la cárcel. Carlos Paiva convirtió a Tacumbú en su verdadero hogar. Aquel que no pudo disfrutar porque en 1996 mató a su compañera cuando apenas empezaba a vivir una vida en familia. Su hijo acababa de nacer. Iba a cumplir 1 año cuando él lo enviaron preso. De hecho, perdió su familia estando en el penal. Su mujer y su familia con otra persona. Y simplemente quedó abandonado. Durante los 15 años que permaneció en la cárcel, Carlos Paiva fue un preso modelo. Precisamente esa condición llevaron a los directivos del penal y a los funcionarios del Ministerio de Justicia a postularlo para recibir el indulto presidencial. En 2008, cuando asumió Fernando Lugo como presidente de la República, reactivó el sistema de indultos. Una de las carpetas era la de Carlos Paiva Gómez. Gran parte de la sociedad aún recordaba el deleznable crimen que cometió. Pero en Tacumbú aseguraban que estaba listo para reinsertarse en la sociedad. Tras cumplir con los trámites de rigor, finalmente Paiva obtuvo el perdón presidencial. El 7 de enero del año 2009, él fue el convicto estrella que abandonó la cárcel de Tacumbú, saliendo por el portón principal, ratificando lo que había dicho cuando entró al penal, que lo que más sentía era que no le vio crecer a su hijo. Una vez como hombre libre, Carlos Paiva fue literalmente recogido por uno de sus hermanos. Pasó a vivir en la ciudad de Mariano Roque Alonso, pero por sus antecedentes y por lo todavía conocido que era, le costó conseguir trabajo. Obtuvo el perdón presidencial, pero le costó conseguir el perdón de la sociedad. Era marginado, era aislado, y esa vida lo llevó a una depresión. Tal vez acaso quedó institucionalizado en prisión, probablemente sí. Pasando sus días en una pequeña habitación en la casa de uno de sus hermanos, Carlos Paiva entendía que la vida ya no tenía el mismo sentido. Una mañana intentó eliminarse, no lo consiguió. Un segundo intento también resultó fallido, pero finalmente en mayo del año 2010, 1 año y 5 meses después de recuperar su libertad, Carlos Paiva tal vez consiguió darse paz a él mismo. Paradójicamente, eligió el mismo método, el estrangulamiento. Colgó una cuerda por la viga del techo de la casa de su hermano y le puso fin a su existencia. Así, 17 años después de la muerte de Lourdes Pino, Carlos Paiva también se despedía de este mundo, de la misma manera trágica. De ese modo, uno de los crímenes más recordados por la sociedad paraguaya finalmente quedaría archivado definitivamente en la mente de la sociedad. Su conciencia no soportó el peso de la conciencia y se suicidó. ¿Cómo tomó esa noticia, comisario? Y la verdad que yo estaba en el interior, pero también me dolió, primero por la víctima, por la familia del comisario Pino y por él. Y es un caso que se presenta, como dijimos más antes, que todo es por culpa del dinero y eso es lo que a mucha gente le lleva a formar camino.
Como se trató de un crimen que conmocionó a la sociedad paraguaya, muchos creyeron que con la muerte de Carlos Paiva Gómez, finalmente Lourdes María Rosana Pino González podría descansar en paz.